hablar de los procedimientos voluntarios. Sabemos que los procesos pueden dividirse en contenciosos y no contenciosos. Pues en los primeros hay siempre una especie de contradicción entre la pretensión que tiene el demandante y las pretensiones del demandado. Se traba la litis y el juez tiene que resolver a favor de una o de otra parte. Esto no sucede en los procesos voluntarios. De hecho, por eso no se les llama juicios a los procesos voluntarios. Los procesos voluntarios se dan en casos en los que la ley exige alguna especie de supervisión, alguna especie de autorización judicial para cierto acto. Por ejemplo, para que los menores puedan ejercer actividades de comercio se requiere una autorización judicial. Y en general la idea viene a ser procedimientos no contenciosos en los que se exige algún tipo de intervención del juez. Vamos a ver poco a poco cuáles son estos procedimientos que vienen reconocidos en el COGEP. Como les decía, se conocen como actos de jurisdicción voluntaria, supuestos en los que la ley exige intervención judicial para declarar o para constituir un derecho o una relación jurídica, autentificar algún hecho o autorizar un acto. Lo que caracteriza este tipo de actos, como dije, es la ausencia de contradicción, porque generalmente solo interviene una parte, la que solicita el pronunciamiento judicial, y por tanto la inexistencia del conflicto es la nota más específica de los actos de jurisdicción voluntaria. En ese sentido, se puede hablar de procesos unilaterales. En esta medida, los actos de jurisdicción voluntaria no surten efectos de cosa juzgada. De este modo, lo que es resuelto en un procedimiento voluntario puede ser objeto de un posterior juicio declarativo, precisamente porque no surte efecto de cosa juzgada. Entonces, el COGEP en el artículo 334 nos habla de unos procedimientos voluntarios que son de competencia exclusiva de los jueces. Es decir, se trata de actos que no se pueden hacer, por ejemplo, ante notario público. Pensemos, por ejemplo, en el divorcio de mutuo consentimiento cuando no existen hijos menores de edad. Sabemos que existió una reforma reciente al COGEP y también a la ley de la función notarial, con la que ahora se permite hacer el divorcio de mutuo acuerdo, inclusive con niños, ¿verdad? En ese sentido, el COGEP también fue reformado, pero antes, digamos, ese procedimiento que, en teoría, al ser de mutuo acuerdo, no iba a ser contradictorio, no iba a ser litigioso, solamente se podía hacer ante jueces. Ahora también se puede hacer ante notario público. Entonces, es interesante ver cómo la ley, especialmente la ley de la función notarial, pues nos habla también de procedimientos voluntarios. Algunos procedimientos voluntarios que se pueden hacer ante el notario, pero también hay procedimientos que solo se pueden hacer ante el juez. Y ese es el caso de el artículo 334, que nos habla en primer lugar del pago por consignación. Ese es el primer caso de procedimiento voluntario. En segundo lugar, el de rendición de cuentas. Tercero, el divorcio o la terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que existan hijos menores de edad. En cuarto lugar, el inventario, en los casos previstos en el COGEP. En quinto lugar, la partición de la propiedad. En sexto lugar, la autorización de venta de niños, adolescentes y personas que están sometidas a guarda. Y lo interesante es que esto es simplemente pues una lista no taxativa. ¿Por qué? Porque el último inciso señala que también se sustanciarán por procedimiento voluntario los asuntos de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, como el otorgamiento de autorizaciones o de licencias y aquellas que por su naturaleza o por el estado de las cosas se resuelven sin contradicción. Es decir, el COGEP no nos trae un listado cerrado de lo que puede tramitarse por procedimientos voluntarios, nos da ejemplos y además nos dice al final cualquier otro asunto que generalmente se resuelve sin contradicción también se somete a este procedimiento. Miren ustedes la característica principal de estos 6 casos que nos trae el COGEP. El pago por consignación se da cuando el deudor de una obligación civil, pues, por ejemplo, no puede encontrar al acreedor para pagarle dentro del plazo que estipula el contrato. Y para no caer en mora, lo que hace el deudor
es consignar el pago ante un juez y de esa forma extinguir la obligación, para que cuando el acreedor aparezca pueda cobrar su dinero directamente ante el juez y no pueda reclamar la terminación del contrato, el incumplimiento del contrato, ni daños y perjuicios, porque el pago se hizo a tiempo. En materia laboral, esto tiene una variación importante y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y pues a nivel reglamentario también se establece que en materia laboral no se hace el pago por consignación, digamos, ante los jueces, sino que se tiene que consignar el pago ante el Ministerio del Trabajo. Esa es la excepción para materia laboral. Pero en materia civil, en general, hablando de obligaciones contractuales, obligaciones civiles, pues es totalmente adecuado el pago por consignación. En cambio, el segundo caso nos habla de la rendición de cuentas, es decir, cuando uno ha sido, por ejemplo, mandatario, apoderado, administrador, agente de un tercero, ¿verdad? En ese caso, pues las reglas del mandato en el Código Civil son absolutamente claras. Al final del mandato hay que rendir cuentas, hay que rendir un informe de la gestión que se ha realizado, de los ingresos, de los gastos, en fin, de cómo se ha llevado adelante esa gestión de intereses de terceros. Y el procedimiento voluntario en este sentido sirve para que el mandatario, el agente, el apoderado, comparezca ante el juez y presente un informe de rendición de cuentas y con eso se da por satisfecha pues la obligación que establece el Código Civil al respecto. En tercer lugar, el divorcio o la terminación de la unión de hecho por mutuo acuerdo. De nuevo, se trata de un procedimiento no contencioso con la finalidad de terminar pues ese vínculo civil entre dos personas. En cuarto lugar, el inventario. Sabemos que las personas, por ejemplo, digamos, que están encargadas de administrar los bienes de un tercero, que también se puede dar en el caso de la rendición de cuentas, por ejemplo, con los mandatarios, los apoderados, los administradores de intereses de terceros, los agentes, en la propia unión de hecho, pues, y en el matrimonio, por la existencia de la sociedad conyugal, pues a veces es necesario hacer un inventario de los bienes, pues, que se utilizaron, que se manejaron, para saber en qué estado están, cuánto valen, y esto se hace especialmente en los juicios de unión de hecho y de divorcio. Nosotros sabemos que hay tres grandes partes, ¿no? Primero, en la disolución del vínculo, para lo cual pues puede haber un procedimiento de mutuo acuerdo o el procedimiento puede ser contencioso, cuando no hay mutuo acuerdo, no hay consenso. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es declarar la disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho. El segundo paso, y para eso es el procedimiento de inventario, es evaluar cuánto valen los bienes de la sociedad conyugal, por ejemplo, o de la sociedad de bienes que se forma a partir de la unión de hecho. ¿Para qué? Para que en el tercer paso, el tercer proceso, que es de liquidación de la sociedad conyugal, pero para poder liquidar la sociedad conyugal va a ser necesario tener un inventario de todo lo que la conforma, de cuánto vale y también de todas las deudas. Entonces, por eso es importante el inventario. En quinto lugar, la partición voluntaria de bienes inmuebles. Por ejemplo, cuando uno es propietario proindiviso de un gran lote de tierra, por ejemplo, entre varios hermanos, puede comparecer y pedir la partición de ese lote de tierra para que cada hermano pues tenga un bien inmueble a cuerpo cierto, claramente identificado, jurídicamente separado de los demás, ¿verdad? Entonces también se puede utilizar para la partición de bienes. En sexto lugar, también se puede comparecer por parte de los padres o de los guardas de menores de edad y de personas que generalmente están sometidas a la tutela o a la curaduría de un tercero para solicitar la venta de los bienes inmuebles de estos, ¿no? Esta es la regla general que viene establecida en el Código Civil. Si el padre o si los curadores quieren vender bienes del menor o del que está sujeto a tutela o curaduría, deben solicitar autorización al juez para ver específicamente la necesidad de vender, qué se va a hacer con ese dinero y por qué eso le conviene al propietario, que es el menor o el que está sujeto a guarda.
Entonces miren ustedes cuál es la regla general, y es que de lo que les he mencionado hasta ahora, en principio no debería haber ninguna especie de contradicción, no debería haber ninguna especie de conflicto. Sin embargo, vamos a ver que sí que se pueden dar conflictos en estos procedimientos voluntarios, y en caso de que se produzca un conflicto entre el peticionario y la contraparte, se va a transformar el proceso voluntario en un proceso sumario, en un proceso contencioso, ¿ok? El artículo 335 nos dice que el procedimiento inicia por solicitud que contiene los mismos requisitos de la demanda. Solicitud. Esto es importante porque nos deja conceptualmente claro que los procesos voluntarios no son procesos contenciosos, se inician por una petición. Una petición que en estricto rigor no es lo mismo que una demanda, porque como digo, no hay contradicción, no hay controversia. Pero el COGEP, pues para hacernos un poco más fáciles las cosas, nos dice, bueno, esta petición debe tener los mismos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Lo primero es calificar la solicitud de proceso voluntario, y si la admite, el juez debe citar a todas las personas interesadas o quienes puedan tener interés en el asunto. Miren ustedes, a todas las personas interesadas o a las que pudieran tener interés. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el juez puede requerir la información al interesado respecto del domicilio, la residencia y otros datos que se necesitan para citar a los que deban comparecer. Luego de estas gestiones, el juez convoca a una audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días a partir de la citación. En esa audiencia única se escucha a los concurrentes, se practican las pruebas que sean pertinentes y se aprueba o se niega lo solicitado. Es decir, los procedimientos voluntarios también son un juicio, también son un proceso pues sumario, y además es un proceso de única audiencia. ¿Por qué sumario? Sumario en el sentido, digamos, general de la palabra, sumario en el sentido de que se resuelve rápido. ¿Por qué? Porque en teoría, luego de la citación, tendremos una audiencia en no más de un mes luego de la citación. Y en esa misma audiencia, pues, se debe resolver la cuestión del juicio sumario, la cuestión del procedimiento voluntario, perdón. ¿Qué pasa cuando hay oposición? Es decir, cuando las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto se oponen por escrito hasta antes de que se convoque la audiencia. Si hay una oposición y esa oposición está debidamente fundamentada, el proceso que era voluntario se transforma en contencioso y se vuelve un procedimiento sumario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? No solamente se pueden oponer los que, digamos, el peticionario alude como sujetos que deben ser citados. Esto puede suceder que efectivamente comparezca otra persona, un tercero que acredite interés jurídico en el asunto. Esto puede suceder especialmente en el caso del pago por consignación, en el caso de inventario, en el caso de partición, ¿verdad? ¿Por qué puede suceder en el pago por consignación? Imaginemos, por ejemplo, que se trata de un deudor que tiene abierto un concurso de acreedores, ¿verdad? Y ustedes saben que en el concurso de acreedores, pues se pierde la administración de los bienes, y la idea es que el deudor no pueda administrar su propio peculio para, digamos, administrarlo de forma libre, porque la idea es que toda la masa de bienes y de derechos del deudor deben entrar al concurso para pagarle a todos los acreedores en general. Entonces, si yo, siendo un deudor que tiene abierto un concurso de acreedores necesario, vengo y hago un pago por consignación, pues lo que estoy haciendo es favorecer a uno de mis acreedores perjudicando a los demás. Porque en teoría, si ese es el único dinero que yo tengo, todos mis acreedores deberían recibir ese pago por partes iguales. ¿Ok? Entonces, en ese caso, un tercero, otro acreedor afectado, distinto, puede comparecer al procedimiento y oponerse, diciendo que no se debe permitir el pago por consignación de esa obligación. ¿Ok? También puede darse en el inventario, ¿verdad? Por ejemplo, estamos disolviendo la sociedad conyugal con mi mujer porque nos hemos divorciado, y comparece un tercero que dice que tiene derecho sobre uno de los bienes de la sociedad conyugal.
y que no se puede hacer el inventario incluyendo ese bien dentro de la sociedad porque en verdad no es nuestro, sino que es de él. Entonces, ese también es un caso en el que puede haber un tercero que se oponga. Y, por supuesto, en la partición puede haber personas que se oponen a la partición por motivos de interés público, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta que en estos procedimientos voluntarios no simplemente va a comparecer el peticionario y las personas que el peticionario dicen que deben ser citadas, ¿verdad? Sino que también puede comparecer, como en cualquier juicio, un tercero. Se puede presentar una tercería coadyuvante o excluyente de dominio, como ya hemos visto. Pero esa tercería, como siempre, debe ser propuesta por escrito. Siempre debe ser propuesta por escrito y antes de que se convoque a la audiencia única. Es decir, no antes de la audiencia, no antes del día de realización de la audiencia, sino antes de que ésta sea convocada. Entonces, esto es muy importante porque la convocatoria se realiza justo después de verificada la citación a la contraparte, ¿ok? Entonces, la oposición, al igual que la petición, debe cumplir exactamente con los mismos requisitos de la contestación a la demanda. Y el artículo 336 dice que el juez inadmite la oposición de la contraparte o del tercero cuando ésta sea propuesta sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento. Es decir, una vez que se recibe ese escrito de oposición, lo que el juez debe hacer es verificar si este está debidamente fundamentado o si no lo está. Si no está fundamentado, si es solamente para retardar digamos, el desarrollo del proceso, entonces el juez debe inadmitirla de plano. No debe esperar, digamos, a escuchar en audiencia al tercero o a la otra parte, sino que debe inadmitirla de plano, ¿ok? Solamente si admite la oposición, solamente si la oposición está fundamentada, entonces el proceso se transformará en sumario. En ese sentido, dice la ley, en los demás casos se entenderá que ha surgido una controversia a raíz de la oposición que debe sustanciarse por la vía sumaria, teniéndose la solicitud inicial como demanda y la oposición como contestación a la demanda. En este caso, el juez concederá a las partes el término de 15 días para anunciar pruebas, hecho lo cual convocará a audiencia. Es decir, una vez que se transforma el procedimiento de voluntario a sumario, no se repite, digamos, y no se extiende el término para presentar o reformar la demanda y la contestación. La demanda y la contestación son las que ya están. Digamos, la petición inicial y la oposición. No se concede un término para modificar la demanda ni para modificar la contestación. Importantísimo. Además de esto, el juez lo único que va a hacer por medio de un auto interlocutorio es abrir un término de prueba de 15 días. Esto es excepcional porque, como nosotros ya sabemos, en el COGEP la regla general es que no hay un término de prueba, sino que simplemente a la demanda y a la contestación se le acompañan todas las pruebas de las que dispongamos, ¿verdad? Pero en este caso específico, al haberse transformado el proceso de voluntario a sumario, sí que se admite un término de 15 días. Y en ese término de 15 días, las partes deben anunciar y acompañar las pruebas con las que cuenten. Y luego de esos 15 días se convoca también a una audiencia única, porque el procedimiento sumario también se resuelve en audiencia única. ¿Qué nos dice la ley sobre el régimen de recursos? Nos dice que es apelable la providencia que inadmite la solicitud inicial de proceso voluntario y también la resolución que la niegue. Es decir, tanto la inadmisión de la petición como la resolución del juez sobre el proceso voluntario en sí mismo. Ojo que esto se refiere al proceso voluntario que, digamos, no ha sido transformado a sumario por no existir controversia. Es decir, procedimiento voluntario como tal, solo se puede apelar, digamos, la inadmisión de la petición por el juez o bien la resolución contraria que éste nos dé. Eso se puede apelar ante Corte Provincial. Y las demás providencias que se pronuncien en los procesos voluntarios
solo son susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria. ¿Por qué? Porque la idea es que el proceso se resuelva de la forma más rápida posible, entendiendo que no hay contradicción. De ahí que solo se permita apelación de 2 providencias en este tipo de procesos. Y ahora, teniendo un poco clara pues, el desarrollo general del proceso voluntario, que como habrán notado es bastante sencillo, pues vamos a ver un poquito las reglas de cada uno de estos procedimientos que especifica la ley en el artículo 335. Primero, el pago por consignación. La ley, en el artículo 338, dice: la solicitud de pago por consignación se presentará y se tramitará conforme a la ley. El juez convocará audiencia en la que además ordenará la presencia del acreedor para recibir la cosa ofrecida, para lo cual el solicitante debe haber puesto a las órdenes del juez la cosa ofrecida. Efectivamente, puede tratarse, por ejemplo, de dinero, pero también puede darse el caso de que se trate, por ejemplo, en un comodato o de un préstamo de uso, ¿no? ¿Qué pasará en estos casos? Por ejemplo, si me prestan una motocicleta o si me alquilan una motocicleta y tengo que devolverla, pues también tengo que ponerla a disposición del juez para que el acreedor la pueda tomar. Entonces, eso es importante. El deudor está obligado a poner a disposición del juez el objeto que sea materia de la obligación. Si el acreedor comparece y acepta la oferta del pago por consignación, se le entregará la cosa, se sentará el acta de que la ha recibido y de que ha aceptado la oferta y queda concluido el procedimiento. Si no comparece, se dictará sentencia declarando hecho el pago y extinguida la obligación. Miren ustedes. Entonces, si comparece, simplemente y acepta, se sienta un acta y se declara concluido el procedimiento y se archiva. Se declara satisfecha la obligación y se archiva. Si no comparece, se dicta sentencia. Ojo con esto, se dicta sentencia y se extingue la obligación. Y en cambio, si el acreedor se opone, el procedimiento se transforma en sumario. ¿Por qué se puede oponer el acreedor? Bueno, se puede oponer diciendo que el pago no es la cantidad especificada en el contrato, que falta pagar intereses, que falta pagar la cláusula penal, que el pago pues está incompleto, etc. O que la cosa que le están devolviendo pues está gravemente dañada, que ha sufrido deterioros y que por tanto también cabe que le paguen una indemnización, ¿verdad? Entonces, en esos casos se puede oponer y el proceso se transformará en sumario. Noten ustedes que cuando el procedimiento se transforma en sumario, se transforma en un juicio, digamos, puro de conocimiento, y en ese sentido sí se puede proponer apelación y también casación, mientras que los procedimientos voluntarios no cabe el recurso de casación. Esto es importantísimo. En los recursos, pues, en los procedimientos voluntarios no cabe el recurso de casación, porque como vimos al principio, estos no tienen un efecto de cosa juzgada material, sino que posteriormente se puede iniciar un procedimiento declarativo posterior. Para ponerles un ejemplo muy claro, el caso del juicio de inventario, ¿verdad? ¿Qué pasa en el inventario si simplemente se ha incluido la casa, pero no los 2 carros, ¿verdad? Y se liquida la sociedad conyugal en base a la casa, pero nunca se incluyeron los 2 carros. Precisamente porque no causa estado de cosa juzgada, yo puedo luego iniciar otro procedimiento de inventario para ahora inventariar esos 2 carros que se quedaron por fuera. Precisamente porque no hay cosa juzgada material. Entonces, en los procedimientos voluntarios no cabe recurso de casación. Luego tenemos el caso de la rendición de cuentas del artículo 339, que dice: la persona que administra bienes ajenos, corporales o incorporales, está obligada a rendir cuentas en los periodos estipulados y a falta de estipulación, cuando el titular del derecho de dominio o la persona a quien se ha encomendado la administración así lo solicite. Entonces, miren ustedes la amplitud que da la ley. La persona que administra bienes ajenos, corporales o incorporales.
Es decir, no es solo para, por ejemplo, la administración de una empresa, la administración de una hacienda, sino que también se puede dar para la administración de bienes incorporales, como por ejemplo el uso de una marca, el uso de propiedad intelectual en términos generales. Si se le ha dado a un mandatario, digamos, la posibilidad de que utilice nuestra propiedad intelectual para que establezca franquicias, para que la alquile a la propiedad intelectual, para que alquile la marca, etcétera, pues en estos casos también se puede exigir un procedimiento de rendición de cuentas, tanto sobre bienes corpóreos como bienes incorporales. Y importante también, generalmente en este tipo de contratos, en este tipo de actos, se suele incluir un tiempo específico, por ejemplo, cada 6 meses, cada año, en el que se debe realizar la rendición de cuentas ante el mandante, ¿verdad? Ante el propietario, ante el titular del dominio de los bienes. Y si ese es el caso, entonces debe realizarse en ese tiempo específico. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que si alguien me pide un procedimiento de rendición de cuentas cuando el contrato así no me lo exige todavía, porque el procedimiento, pues, aún no hay, el tiempo aún no ha llegado, yo me puedo oponer a esa solicitud de rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, es importante también ese aspecto contractual de que hasta la rendición de cuentas, pues, tiene un tiempo estipulado y tampoco me la pueden pedir cuando sea, sino en la medida en que lo hemos pactado. Pero la salvedad también viene a renglón seguido en el artículo 339, porque se dice expresamente que en caso de que no exista un pacto entre las partes sobre cuándo hacer la rendición de cuentas, el titular puede solicitarla en cualquier momento, a falta de pacto expreso. Luego la ley nos dice, citada la persona que debe rendir cuentas, presentará al juez el informe que se notificará al solicitante y quien puede objetarlo dentro de la respectiva audiencia. La objeción de las cuentas o la oposición a rendirlas se sustanciarán conforme al procedimiento sumario. Es decir, la persona que ha sido notificada, la persona que ha sido citada, el administrador de bienes de terceros, debe presentar un informe detallado del manejo de estos bienes corporales o incorporales con las respectivas cuentas y eso de ahí se notifica al solicitante. La ley no dice por cuánto tiempo, simplemente dice se le notifica, no dice por el término de 10 días, al menos, etcétera, simplemente se le notifica. Y lo que sí dice la ley es el momento de impugnar, que vendría a ser en la audiencia. Entonces, se presenta la solicitud, se cita y el administrador en ese momento tiene básicamente dos opciones, o presentar el informe ante el juez o no presentar el informe ante el juez. Si se presenta el informe ante el juez, simplemente se le notifica a la otra parte, ¿ok? Y en caso de que ese informe pues sea objetado por el que pidió la diligencia, se convoca audiencia, porque se entiende pues que se ha convertido en una controversia de tipo sumario. Igualmente, si luego del citado no se presenta el informe ante el juez, igualmente se entiende que ha surgido una controversia sumaria. En estos dos casos, pues, surge un caso ya de juicio contencioso. El 340, en cambio, nos habla del divorcio de mutuo consentimiento. Y dice la ley, en el 340, el divorcio o la terminación de unión de hecho de mutuo consentimiento, siempre que existan hijos dependientes, se sustanciará ante el juez competente. El juez debe convocar a los cónyuges o a los convivientes a la audiencia a la cual comparecerán personalmente a través de procurador judicial y ratificarán su decisión para dar por terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Por regla general, esta petición se presenta en conjunto, firmada por los dos cónyuges con el mismo patrocinio de un solo abogado, porque se entiende que no hay, pues, desavenencias para el divorcio o la terminación de la unión de hecho. Y por eso es que, digamos, directamente se les convoca audiencia, no hay que hacer ningún tipo de notificación, ningún tipo de citación, porque ambos ya han señalado un casillero judicial para recibir notificaciones. Por eso la ley parte del presupuesto de que
no es necesario hacer citación, sino convocar directamente audiencia. Si en la audiencia los cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de los hijos menores de 18 años y de los bienes, el juez en el acto pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho, en ese mismo acto. En caso de divorcio o terminación de la unión de hecho, se dispondrá la inscripción de la sentencia conforme a la ley en el registro civil, para que este acto surta efectos frente a terceros. Me refiero a la sentencia de divorcio o bien al caso de la declaratoria de determinación de la unión de hecho. Esto se hace por sentencia, lo que quiere decir que sí causa efecto de cosa juzgada. Entonces, también esto que les dije al principio, pues tiene un matiz. Vimos el caso del pago por consignación, en el que la ley dice se expide sentencia, y en este caso también se expide sentencia. Entonces, en estos casos específicos, sí hay cosa juzgada material. No es el caso, por ejemplo, del juicio de inventario y tampoco el caso de otros procedimientos. De no haber acuerdo sobre la situación de los hijos menores de 18 años, el asunto se sustancia ante el mismo juez en procedimiento sumario y será resuelta la controversia sobre el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Esta también es la regla general. El mismo juez que conoce el procedimiento voluntario, cuando éste se vuelve conflictivo, controversial, es el mismo juez el que va a resolver también el procedimiento sumario. Importantísimo, es siempre el mismo juez. No se rompe la cadena. Por supuesto, también tenemos la ley notarial, que nos trae un ejemplo también de una especie de procedimiento voluntario. El número 22 de la ley notarial, en el artículo 18, dice que es facultad de los notarios tramitar divorcios de mutuo consentimiento únicamente en los casos en que los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia. Esto sabemos que ya fue reformado recientemente y ahora sí que se puede. Para el efecto, los cónyuges expresarán en el petitorio, bajo juramento, lo antes mencionado y la voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial, el mismo que debe estar patrocinado por un abogado en el libre ejercicio, cumpliendo la petición, lo señalado en el artículo 107 del Código Civil. El notario mandará que los comparecientes reconozcan sus firmas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia, dentro de un plazo no menor de 60 días, esto también fue reformado, en la cual los cónyuges deben ratificar de consuno y de viva voz su voluntad de divorciarse. El notario levantará un acta de la diligencia declarando disuelto el vínculo matrimonial, que será protocolizada y se enviará al registro civil para la marginación respectiva. Entonces, simplemente tener en cuenta que esto también se ha reformado, que ahora sí se puede hacer también divorcio de mutuo consentimiento con hijos menores de edad ante notario. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Luego tenemos un procedimiento que se utiliza mucho en la práctica, que es el de inventario. Artículo 341 del COGEP. Dice así: cualquier persona que crea o presuma tener derecho o que tenga derecho sobre los bienes que se trate de inventariar, solicitará al juez que se forme un inventario. Para el efecto, el juez debe designar uno o varios peritos para que proceda a su formación y avalúo en presencia de los interesados. ¿Por qué la ley dice un perito, pero en verdad son varios? Porque dependiendo de la naturaleza de los bienes, se necesitarán diferentes peritos evaluadores. Por ejemplo, si es para evaluar las deudas de la sociedad de bienes o de la sociedad conyugal, se necesita un perito contable. Si es para evaluar el valor de la casa, se necesita pues un perito que sea arquitecto, ingeniero civil. Si es para evaluar el precio de un carro, pues se necesitará otro tipo de perito. Entonces, aunque la ley diga que es uno, en la práctica se nombran varios dependiendo de los bienes que se requiere evaluar. Y la ley en el 341 dice que cuando se trata de bienes sucesorios, que vienen de herencia, se citará a las personas referidas en la ley. Ustedes vieron que en el 335 o 336 dice que se debe citar a cualquiera que pudiera tener interés. En este sentido, lo que debe hacer el peticionario en caso de bienes sucesorios es identificar a todos aquellos que tengan derecho por ser herederos o por ser legatarios, que estén en su conocimiento.
Pero además, el juez, en este caso, debe ordenar también la citación por la prensa de todas las personas, herederos conocidos o desconocidos del difunto, para en ese sentido poder permitir que ellos puedan comparecer. Entonces, en este caso en específico, se hace citación también por la prensa. Si en el inventario existen bienes que se encuentran en el poder de terceros, el juez dispondrá que estos terceros sean citados. Por el hecho de la citación, los terceros se encuentran obligados a prestar todas las facilidades al perito. Esto es importante. Si yo tengo derecho sobre un bien que está en manos de un tercero, o creo tener un interés legítimo sobre ese bien que está en manos de un tercero, lo puedo inventariar. Para poner un ejemplo, pensemos que me estoy separando de mi mujer y pues vamos a hacer un inventario de los bienes de la sociedad conyugal, pero la casa que teníamos pues no está en nuestro poder ahora, sino que está alquilada, ¿verdad? Y por tanto la tiene un tercero. Ese tercero también debe ser citado y también debe dar todas las facilidades para que se realice el inventario, el avalúo de la casa. Entonces, a eso se refiere la ley. Pero es importante que sea citado. Si en el inventario existen bienes que se encuentran en poder de terceros, como ya acabamos de ver, pues luego de la citación, este tercero está obligado a prestar todas las facilidades al perito. ¿Qué pasa si no va quién? El tercero. ¿Qué pasa si no va el tercero que tiene en poder los bienes que deben ser inventariados? Bien, en primer lugar, se le declara en rebeldía. ¿Qué significa esto? Que pierde pues, los derechos para presentar una oposición. El caso que les pongo es muy sencillo, ¿no? Pero imaginemos que el bien que está en poder de terceros, pues, no por un contrato de alquiler, sino por una causa distinta. Pensemos, por ejemplo, en un fideicomiso. Está en el fideicomiso por el término de 10 años, ¿ok? Porque así lo hemos decidido los constituyentes. En ese caso, pues, la situación viene a ser algo distinta y podría ser que, el que tiene la propiedad fiduciaria quiera oponerse al inventario y quiera oponerse también a la disolución y a la liquidación, diciendo que el contrato que tiene le da derecho a administrar esa propiedad durante 10 años. ¿Ok? En ese caso, él tendría un interés para oponerse, pero si no comparece el tercero, se le declara en rebeldía y pierde la oportunidad de presentar oposición, y en ese caso, el juez lo que va a hacer es ordenar con ayuda de la fuerza pública la asistencia al perito para que éste pueda hacer el avalúo por la fuerza. ¿Ok? Entonces, si el tercero no comparece, pierde la oportunidad de presentar oposición y el juez igualmente hará el avalúo por la fuerza. ¿Ok? Importante esto que dice la última parte del 341. El juez que hace el inventario también es el juez que hace la partición. Importantísimo. Yo ya les dije que, por ejemplo, en el juicio de divorcio o en el juicio de terminación de la unión de hecho hay 3 fases. La disolución, el inventario y la liquidación. Pues bien, en esta liquidación se dice lo que es para cada uno y se parte, pues, y se atribuye la propiedad de estos distintos bienes de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho a cada uno de los comparecientes, ¿no? Entonces, importante saber que el mismo juez que hace el inventario es también el juez que hace la partición. Generalmente, nosotros hemos visto que para hacer el procedimiento de partición va a ser necesario el juicio de inventario de forma previa también. El artículo 342 nos dice cuál es el contenido que debe tener el inventario. En el inventario se hace constar lo siguiente. Primero, el nombre y el domicilio de la persona que solicita el inventario, de los interesados que han comparecido y de quienes, habiendo sido citados, no hayan concurrido, y de los ausentes si son conocidos, y el nombre del perito. Es decir, la identificación de todos los interesados y del perito que avalúa. Segundo, la designación del lugar en donde se hace el inventario. En tercer lugar, la descripción de los objetos que han sido inventariados con la designación del avalúo que fija el perito. Esto es lo más importante al final, el avalúo. La descripción de los papeles, libros y demás documentos que se encuentren. Esto es especialmente importante porque a veces
el inventario no persigue un avalúo de bienes, sino que más bien persigue hacer una lista de todos los documentos que existen, ¿no? Por ejemplo, si yo soy accionista de una compañía, tengo un interés legítimo, y si estoy peleado con el resto de socios, puedo pedir un procedimiento de inventario para que se haga, no un avalúo, porque no es lo que me interesa, sino más bien eh, una identificación de todos los libros sociales, de los papeles, de los contratos que ha suscrito la compañía. Entonces, noten ustedes cómo este procedimiento de inventario también se puede utilizar como una especie de procedimiento para recabar información. 5. La enumeración y descripción de los títulos de créditos, activo o pasivo, y de los recibos, especialmente porque cuando se va a terminar una sociedad, sea una sociedad civil, sea una sociedad conyugal, sea una sociedad de hecho, pues no solamente hay que tener en cuenta los activos, sino también los pasivos para el momento de la liquidación, porque uno puede tener derecho al 50%, pero de ese 50% hay que liquidar todas las deudas que pagó la otra parte. 6. La afirmación que presten quienes hayan estado en posesión o tenencia de los objetos con respecto a no haber visto ni oído que otras personas hayan tomado alguna de las cosas correspondientes a la herencia o que se hallaban en alguna propiedad de la persona fallecida. Esto aplica evidentemente para el caso de los bienes sucesorios, para simplemente constatar que la herencia no se ha visto disminuida por hurtos o robos. Y esos son los 6 requisitos. Se expresará la entrega de los bienes y los papeles al depositario heredero o al albacea en su caso. Porque recordemos que en el caso de bienes sucesorios, pues si hay una posesión efectiva, lo será un heredero, pero si el testador ha designado un albacea, un administrador de la herencia, lo que dice la ley es, luego de haber hecho este inventario de los bienes sucesorios, el perito entregará junto al juez al heredero que tenga la posesión efectiva o al albacea estos bienes y estos documentos sobre los que se ha realizado el inventario. Y justamente la ley trae unas reglas especiales para el inventario de bienes sucesorios. El artículo 343 nos habla del llamado inventario solemne y nos dice así: si la herencia está yacente, es decir, si todavía la herencia no se ha, digamos, partido entre todos los herederos, o se trata de entregar los bienes a un depositario, cuando se levanten los sellos con que estén asegurados, el inventario se formará con la asistencia del juez, con el secretario y con testigos. Si no se cumple esta diligencia, el inventario es nulo por falta de solemnidades. Es decir, cuando la herencia todavía no ha sido distribuida, o bien cuando se trata de realizar pues un inventario sobre estos bienes sucesorios que están resguardados, por ejemplo, por sellos en una casa cerrada, el inventario se tiene que hacer con ciertas solemnidades, incluyendo testigos e incluyendo la presencia del juez. En el resto de inventarios, en el inventario común y corriente, no es necesario que esté presente el juez. El juez designa al perito y se acabó. En el caso del inventario solemne, si no está el juez presente, el secretario y testigos, la diligencia es nula. Además, el 343 dice que se citará a las personas cuya presencia sea necesaria conforme con la ley. En el caso que ya hemos visto, pues por publicación de prensa a todos los herederos conocidos y no conocidos para que hagan valer sus derechos. Y la ley finaliza diciendo que cuando alguno de los herederos esté o deba estar bajo tutela o curaduría, o siendo menores no puedan estar representados por el padre o la madre por haber conflicto de intereses, se formará el inventario con la asistencia de las personas que les representen, del secretario del juzgado, de 2 testigos y del perito. Básicamente las reglas son las mismas, simplemente dice que si hay alguien incapaz, un menor de edad, que pues tiene conflicto de intereses con el padre o la madre por el tema de la herencia, pues en este caso, en primer lugar, deben asistir, si los tienen, el tutor o el curador en su caso, y en todo caso se tiene que hacer con presencia de 2 testigos, del secretario y también del juez y del perito.
Luego el 344 nos habla de en qué casos no es procedente hacer este inventario solemne del que acabamos de hablar. Y dice así: si se prueba que los bienes hereditarios de un menor de edad, de un niño, por ejemplo, son exiguos, el juez puede eximir de la obligación de inventariarlos solemnemente. Y en ese caso exigirá solamente un apunte privado con las firmas del representante legal y 3 de los parientes más cercanos que sean mayores de edad. Por ejemplo, en caso de que fallece un niño y ese niño pues generalmente no tienen bienes, o si los tienen serán exiguos, es decir, de muy poca cuantía, de muy poco valor. En ese caso no es necesario hacer este procedimiento del 343, sino simplemente que los padres presenten un apunte privado, un escrito en el que detallen cuáles son los bienes del niño difunto y simplemente firmar este mismo apunte con 3 de los parientes más cercanos mayores de edad. Por ejemplo, 3 hermanos mayores de edad, un tío, una abuela, etcétera, siempre que sean mayores de edad. Y el 345 dice que presentado el inventario, el juez trasladará a todos los interesados el mismo y simultáneamente convocará a audiencia. En caso de que no existan observaciones ni reclamos sobre la propiedad de los bienes incluidos en el inventario, estos se aprobarán en la misma audiencia y la sentencia causará ejecutoria. Esto es importante porque recordemos que el momento para oponerse al inventario, por ejemplo, por tener un reclamo sobre la propiedad diciendo ustedes no pueden inventariar esto porque en verdad es mío, es hasta antes de la convocatoria a audiencia. Pero en este caso decimos que no hay cosa juzgada material, porque si se hace ese inventario, luego yo puedo proponer un juicio declarativo posterior, por ejemplo, una reivindicación, ¿ok? Sin ningún problema. El artículo 346 nos habla de qué se debe considerar como una oposición al inventario. Y dice así: cualquier observación u objeción al inventario que se haya presentado, la negativa de los terceros a permitir el examen de los objetos y tasación de los mismos será considerada como una oposición. La oposición se sustanciará por el mismo juez que dispuso la formación del inventario, pero se sustanciará en proceso sumario. Y el juez puede aprobar también el inventario en la parte no objetada. Es decir, si el inventario va sobre 10 bienes y solo se ha objetado 5, pues los otros 5, el inventario y el avalúo de los otros 5 sean aprobados parcialmente y solo se transforma en sumario pues el inventario de estos otros 5 bienes que no fueron aprobados. El juez puede compeler a los tenedores de bienes para que permitan el examen y tasación de los mismos por cualquier medio, incluido el auxilio de la fuerza pública. Para lo que preguntaba Gina, el 346, número 3, ese es el fundamento. Si no quieren presentar los bienes, igualmente se realiza el avalúo por la fuerza. Y como les decía, los reclamos sobre propiedad o dominio de los bienes incluidos en el inventario se sustanciarán ante el mismo juez en procedimiento ordinario separado. Precisamente porque no causa cosa juzgada material, se puede iniciar un juicio declarativo posterior ante el mismo juez. Es decir, noten ustedes, no deben meter una demanda que vaya por sorteo, sino que deben presentar la misma demanda en proceso ordinario ante el juez. Si ustedes están reclamando que la propiedad es suya y no de los que dicen o de los que realizan, los que piden la realización del inventario, entonces se lleva por juicio ordinario en cuerda separada, pero ante el mismo juez. Entonces, como habrán podido notar, en la práctica estos procesos se dan mucho, especialmente se dan en los casos de pago por consignación, me refiero a las oposiciones, se dan en los casos de pago por consignación, en los casos de rendición de cuentas, en los inventarios se da muchísimo la oposición y también en la partición de bienes. Estos son los casos pues que generalmente se terminan convirtiendo casi siempre en procesos contenciosos que se tramitan por vía sumaria. Entonces, les pregunto por favor si tienen alguna pregunta, alguna duda quizás sobre estos procedimientos voluntarios, algo que no haya quedado claro,
y si no, podemos avanzar con el siguiente tema. Vamos a hablar ahora de los procesos ejecutivos. Ya hemos hablado del juicio ordinario, hemos hablado de los procedimientos voluntarios. No sé si ya hablamos de los juicios sumarios. Me parece que sí, ¿verdad? Les expliqué ya el procedimiento sumario, o aún no. Estaría casi seguro de que sí. En fin, no concluí los juicios sumarios. Bueno, entonces podemos hacer un pequeño repaso del procedimiento sumario antes de comenzar con los procesos ejecutivos. Un momento, por favor. Bien, comencemos revisando el artículo 322 del COGEP, por favor. Si lo tienen a la mano, ábranlo para comenzar a analizar este tema del juicio sumario. Y lo trataremos de hacer rápidamente. Bien, hay que comenzar por el tema de las tercerías, ¿no? Vayan al artículo 48 del COGEP un momento, por favor, y vean lo siguiente. En los procesos ordinarios, la tercería, los terceros que quieren comparecer al juicio, propondrán esta dentro del término de 10 días luego de la notificación de la convocatoria a la audiencia de juicio. 10 días luego de la convocatoria a la audiencia de juicio para poder comparecer como tercero. En cambio, en el caso de los procesos sumarios, la tercería se propone dentro del término de 5 días antes de la fecha de la realización de la audiencia única. Miren la diferencia. En los juicios sumarios, 5 días antes de la fecha de la realización de la audiencia única. No 5 días antes de la convocatoria, eso sería imposible de predecir. 5 días antes de que efectivamente se realice la audiencia. Esto es importantísimo. Los terceros que quieren oponerse en un juicio sumario tienen que comparecer 5 días antes de que se haga la audiencia única, de que se instale la audiencia única. Primera diferencia con el juicio ordinario. Luego, tenemos también el caso de la reforma que se hizo al artículo siguiente al 133 del COGEP. Es un artículo enumerado que habla sobre las providencias preventivas en propiedad intelectual, ¿verdad? Este, pues, es un tema que no nos compete ver aquí, propiedad intelectual, pero simplemente vamos a destacar cuál es el objetivo de esta acción. El artículo enumerado siguiente, el 133 del COGEP, en la versión actualizada luego de la reforma del 2019, dice: con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual o de evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien preservar las pruebas relacionadas con una presunta infracción de propiedad intelectual, el juez civil, a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad en materia de propiedad intelectual, puede disponer las siguientes providencias preventivas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, y esto comprende la suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla. Pensemos, por ejemplo, en un tipo que esté importando zapatillas Nike falsas, ¿ok? Para esto es el caso de las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual. Evitar que esta mercancía falsificada entre al país o salga de la aduana. Segundo, la clausura provisional del local o del establecimiento que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor. Tercero, el retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial. B, la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta, importación, exportación, puesta a disposición, comunicación o distribución según proceda. C, el secuestro, la retención, el mismo que puede ordenarse sobre los bienes que aseguren el pago de la indemnización,
sobre los productos o mercancías que violen derechos a la propiedad intelectual, así como equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción. En general, pues voy a poner el ejemplo sencillo de un tipo que falsifica zapatos Nike para venderlos. Las medidas, las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, pues permiten varias cosas. En primer lugar, secuestrar esa mercancía y ponerla a depósito judicial. No es una incautación, no es una confiscación, porque es solo preventivo, digamos. No se ha dado todavía una declaración de que eso es una conducta abusiva, ¿ok? Y para todo este tipo de medidas se necesita un informe previo favorable del SENADI, la Secretaría Nacional de Propiedad Intelectual. También se puede pedir, por ejemplo, el secuestro o la retención de los equipos que se utilizan para crear esas zapatillas Nike falsas. Igualmente, el cierre de local en donde se venden, cuando, por ejemplo, el 80% del negocio es vender zapatillas Nike falsas. En general, pues se habrán dado cuenta que la intención es no permitir que entren al comercio objetos que violan derechos de propiedad intelectual, ¿ok? ¿Qué es lo importante respecto del ámbito procesal? La demanda principal en este tipo de acciones se incitarán ante juez civil competente mediante procedimiento sumario de acuerdo con las disposiciones de este código. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que las providencias preventivas son una especie de medida cautelar y que evidentemente caducan. Y para que no caduquen es necesario proponer, dentro del término que dice la ley, la demanda principal. Entonces, si nosotros vamos a buscar las providencias preventivas en la ley, un momento, el artículo 133 nos habla de la caducidad, nos dice, las providencias preventivas, si no se propone la demanda en lo principal, caducarán en el término de 15 días luego de ordenadas o luego de que se hizo exigible la obligación. En este caso, el solicitante pagará los daños y perjuicios ocasionados. Entonces, notar simplemente este tema, que estas medidas también en materia de propiedad intelectual también caducan si no se propone la demanda en lo principal. Y también me interesa destacar algo más. Tengan anotados estos artículos que les estoy mencionando, por favor. Y descarguen la versión más actualizada del COGEP también. Noten esto también, por favor, para que no lo confundan. El artículo 120, anótenlo también. El juez que conoce la diligencia preparatoria es también el competente para conocer la demanda principal. Yo sé que esto es un tema que les puede dar confusión a veces, pero es necesario distinguir diligencia preparatoria de providencia preventiva. Son dos cosas distintas. En la diligencia preparatoria, el mismo juez que hace la diligencia es el que luego va a conocer, el que tiene la competencia para conocer la demanda principal. En cambio, en el caso de las providencias preventivas del 133, esta no es la misma regla. Y lo destaco porque fue un error que muchos cometieron en el examen. El juez que dicta la providencia preventiva, la medida cautelar, no es el mismo juez que conoce la demanda principal. ¿Okay? Esto es importante que quede claro. Y como les decía, lo que dice el artículo enumerado siguiente, el 133 del COGEP, es que la demanda principal en este tipo de acciones se inicia ante juez civil competente en procedimiento sumario. Entonces, si a nosotros nos dan una medida cautelar, una providencia preventiva en materia de propiedad intelectual, estamos obligados a iniciar el juicio principal dentro de los 15 días siguientes, ¿ok? Y tendremos que presentar una demanda ante un juez civil. Y esa demanda se tramita en procedimiento sumario, en un procedimiento de audiencia única. Entonces tengan en cuenta estos dos temas que hemos visto hasta ahora, el momento para los terceros para intervenir 5 días antes de la audiencia única, y también que los asuntos de propiedad intelectual en ese tipo de acciones, pues que ya hemos visto que son para impedir infracciones graves a la propiedad intelectual por el uso de mercancía falsificada generalmente, pues se llevan por juicio sumario también.
Esto es interesante porque hay que complementarlo con el artículo 322 del Código Orgánico General de Procesos, ¿verdad? El Código Orgánico General de Procesos nos habla de acciones especiales. Acciones especiales respecto de el proceso contencioso tributario. Esto es un tema que normalmente no nos compete ver porque esto es proceso civil, procesal civil, pero igual está bien que lo sepan. El procedimiento contencioso tributario tiene algunas reglas especiales y generalmente es un proceso pues de 2 audiencias, ¿verdad? Sin embargo, en la jurisdicción contencioso tributaria también existen las llamadas acciones especiales. Es decir, generalmente, si nosotros vemos la sección 2 que habla sobre el procedimiento contencioso tributario del 318 al 322, vamos a encontrar que el 319 del COGEP dice: se tramitan en procedimiento contencioso tributario las acciones de impugnación, las acciones directas y las acciones especiales. Impugnación, directas y especiales. Simplemente me interesa notar que las acciones de impugnación, por ejemplo, para impugnar un reglamento, una ordenanza, una circular, una resolución en materia tributaria, se llevan por procedimiento ordinario. En cambio, las llamadas acciones directas también, por pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado, se hacen también por procedimiento ordinario. Entonces, simplemente notar, en la jurisdicción contencioso tributaria hay 3 tipos de acciones: acciones de impugnación contra actos normativos, acciones directas que están dirigidas a obtener pues la restitución del pago indebido o el pago en exceso, y luego tenemos un tercer tipo de acciones que son las acciones especiales, ¿ok? Entonces, tanto las acciones de impugnación como las acciones directas se tramitan en juicio ordinario, con unas reglas especiales que trae la sección para los juicios contenciosos tributarios. Pero la regla general es en procedimiento ordinario. Ahora bien, las acciones especiales en jurisdicción contencioso tributaria van por juicio sumario. Esto es lo importante para destacar aquí. Juicio sumario para las acciones especiales. Esas acciones especiales vienen en el artículo 322 del COGEP. Y dice así: ¿cuáles son estas acciones especiales en materia contencioso tributaria? Primero, las excepciones a la coactiva, con excepción a lo previsto en el número 10 del artículo 316 del COGEP. Segundo, para obtener la declaración de la prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. Tercero, las tercerías excluyentes de dominio que se deduzcan de las coactivas por créditos tributarios. Cuarto, la impugnación de providencias dictadas en procedimiento de ejecución en los casos de decisiones de preferencias, posturas y la entrega material de los bienes embargados o subastados por la administración tributaria en los casos previstos en la ley de la materia. 5. La nulidad en los casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código Orgánico Tributario, que solo puede reclamarse con el recurso de apelación en el auto de calificación definitivo. 6. Los conflictos de competencia suscitados entre distintas administraciones tributarias. 7. El recurso de queja. 8. El pago por consignación de créditos tributarios. 9. La nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios cuando se funden en la omisión de solemnidades sustanciales. 10. La nulidad del remate o la subasta cuando el rematista es una de las personas prohibidas para intervenir en el remate conforme a la ley del Código Orgánico Tributario. 11. Las acciones que se propongan contra los registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción por haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto o contrato. Y 12. Las demás previstas en las leyes correspondientes. Como les digo, no es esta la asignatura para analizar a detalle el objeto de cada una de estas acciones especiales, que son muy complejas, como se habrán dado cuenta. Solo me interesa destacar lo siguiente: el procedimiento sumario también se aplica para estas acciones especiales. Entonces, lo que deben tener en mente es nada más lo siguiente: en la jurisdicción contencioso tributaria existen 3 tipos de acciones: las acciones de impugnación contra actos normativos, las acciones directas y las acciones especiales.
Mientras que la acción por actos normativos de impugnación y la acción directa van por juicio ordinario, las llamadas acciones especiales del 322 van por juicio sumario. Entonces, simplemente que sepan que hay algunos asuntos tributarios que van por juicio sumario, aunque la regla general es que vayan por ordinario. Entonces, 3 cosas hasta ahora. El momento para poner la tercería en el juicio sumario, 5 días antes de la audiencia. Luego, que el tema de demandas principales en materia de propiedad intelectual por cuestiones de falsificación marcaria, por ejemplo, van por juicio sumario también. Y, en tercer lugar, que algunas cuestiones tributarias, las del 322, llamadas acciones especiales, también van por juicio sumario. ¿Ok? Luego, también es importante aludir al procedimiento contencioso administrativo, también por encima. Simplemente me interesa decir o llamarles la atención sobre el artículo 327 del COGEP. Todas las acciones contencioso-administrativas se tramitan en procedimiento ordinario. Esa es la regla general. Salvo las del pago por consignación que se tramitan en procedimiento sumario. Entonces, miren ustedes la regla general. La regla general es que tanto los procesos contenciosos tributarios como los contenciosos administrativos van por juicio ordinario. Y ese juicio ordinario tiene ciertas especificidades que le dan los procesos contenciosos tributarios y contenciosos administrativos, que ahora no nos corresponde ver, pero son unas especificidades de detalle que mutan un poquito el procedimiento ordinario. La regla general es entonces que lo contencioso tributario y lo contencioso administrativo van por un proceso ordinario ligeramente modificado. Sin embargo, en casos excepcionales, también los procesos tributarios 322 que acabamos de ver, las acciones especiales, van por juicio sumario. Y el 327 dice que las acciones de pago por consignación en lo contencioso administrativo también van por procedimiento sumario. Entonces, simplemente para que tengan una idea de los asuntos que también se tratan en procedimiento sumario. Y luego, ahí sí, hay que pasar al artículo 332, que es con el que comienza el capítulo 3 del COGEP, que habla sobre el procedimiento sumario en sí mismo. Y ahora, pues, va a tener un poco de sentido lo que hemos venido hablando. Artículo 332. ¿En qué caso procede el juicio sumario? Dice, primero, en los casos ordenados por la ley. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos casos ordenados por la ley? Bueno, por ejemplo, tenemos el Código del Trabajo que nos habla de que los juicios laborales van por procedimiento sumario. Luego tenemos las disposiciones que acabamos de ver de propiedad intelectual, de contencioso tributario y de contencioso administrativo, que también van por juicio sumario. Esos son 4 ejemplos de casos en los que la vía sumaria viene impuesta por la ley. Entonces, otras leyes pueden, digamos, leyes por fuera del COGEP, pueden establecer que ciertas controversias van por juicio sumario. ¿Okay? Entonces es importante tener esto en mente. Segundo, las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida, la demarcación de linderos en caso de oposición y la demanda de despojo judicial y de despojo violento. Todo este tipo de controversias que vienen reguladas en el Código Civil van también por procedimiento sumario. Tercero, la pretensión relacionada con la determinación de prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre alimentos no se requiere patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará con el formulario previsto proporcionado por el Consejo de la Judicatura. Indira. Doctor, yo en mis prácticas de vinculación, como tenemos que buscar usuarios, yo estoy siguiendo un aumento de pensión de alimentos y justamente he hecho hice escritos, pedimos pruebas, bueno, ahorita estamos en la fase de las pruebas de los oficios. De ahí, el momento de cuando ya llamen a audiencia, me imagino que ahí sí se necesita el abogado, ¿verdad? Claro, por supuesto.
Digamos, lo que establece la ley es que para presentar la demanda no se necesita abogado porque el Consejo de la Judicatura pues ya presenta un formulario que es bastante completo. Entonces, para la audiencia siempre se necesita patrocinio de abogado, siempre, en todos los casos, en cualquier tipo de juicio, porque si no se viola el derecho constitucional a la defensa. Y en caso de que la persona no puede costearlo, pues para eso están los consultorios jurídicos gratuitos y también la Defensoría Pública. Pero sí, siempre se necesita abogado. Ok. Cuarto, el divorcio contencioso si previamente no se ha resuelto sobre la determinación de alimentos, el régimen de tenencia y la visita de los hijos menores de edad o incapaces. En ese caso, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho hasta que no se resuelva la situación de los menores o de los incapaces. El juez, en todos los casos, debe señalar la pensión provisional de alimentos a favor de los hijos menores de 21 años o con discapacidad conforme con la ley en la primera providencia. 5. Las controversias relativas a las incapacidades y a la declaratoria de interdicción y guardas. 6. Las controversias relativas a facturas por bienes y servicios y las relativas a honorarios profesionales cuando no se pueda iniciar la vía ejecutiva o el proceso monitorio. Esto es importantísimo. Cuando tengo facturas por bienes y servicios y no puedo utilizar ni el juicio ejecutivo ni el juicio monitorio, que ya veremos después, tengo que irme por el procedimiento sumario. 7. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios que vimos hoy, obviamente se tramitan por procedimiento sumario. 8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales. En este caso se aplicarán los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia, que ya vimos que los términos en general se reducen a la mitad, para convocar audiencia, para dictar sentencia, para apelar, para casar, etc. Se reducen a la mitad. En estos casos también, pero se tramitan en procedimiento sumario. Y 9, las controversias generadas por la falta de acuerdo en el precio a pagar por la expropiación. 10. La partición no voluntaria se tramita en procedimiento sumario, evidentemente, porque acabamos de ver que la partición voluntaria va por procedimiento voluntario y en caso de oposición se transforma en proceso sumario. ¿Okay? Estos son los 10 casos de los que habla el artículo 332 en los que procede el juicio sumario. Simplemente tengan en cuenta el número 1, las ordenadas por ley. Acabamos de ver que el propio COGEP nos da 3 ejemplos, propiedad intelectual, contencioso administrativo y contencioso tributario, de casos en los que la ley establece por otro lado que también va a la vía sumaria. Y otras leyes también pueden establecer, como hace el Código del Trabajo, que las controversias laborales van por vía sumaria. Entonces, es muy importante en la práctica, obviamente, digamos, es bueno tener una idea de los casos de los que habla el 332, pero evidentemente en la práctica uno siempre tiene que ir a revisar las leyes de la materia para ver si esas leyes de la materia nos mandan al procedimiento sumario, precisamente por esta cláusula abierta que tiene el 332 número 1. ¿Ok? El procedimiento del juicio sumario viene establecido en el artículo 333 y dice así: el procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas. Primero, en el juicio sumario no procede reformar la demanda y solo se admitirá la reconvención conexa. Es decir, solo se admite la reconvención que esté relacionada con la misma causa, ¿verdad? Por ejemplo, no le puedo reconvenir al trabajador que me demanda por cualquier tipo de obligación. Tiene que ser una obligación que esté relacionada con la relación laboral, reconvención conexa. Y luego, así como no procede la reforma de la demanda, tampoco procede la reforma de la contestación de la demanda. Importantísimo. Tercero, para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 15 días, a excepción de materias de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, en los que el término será de 10 días solamente. El Estado y las instituciones del sector público contestarán la demanda en el término previsto en el artículo 291 del Código. 4. Se desarrollará en audiencia única con 2 fases. La primera, de saneamiento, fijación de los puntos del debate y conciliación. Y la segunda fase, de prueba y de alegatos. La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio,
alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Esta audiencia se realizará en el término máximo de 30 días a partir de que se contestó la demanda. En materia de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia se realiza en el término máximo de 20 días a partir de la citación. Como pueden ver, simplemente es una reducción de términos, de 20 a 10. Perdón, de 30 a 10. No, de 30 a 20. Disculpen, me he confundido yo. Sí, en niñez y adolescencia y en despido intempestivo, en casos especiales, término máximo de 20 días. En materia tributaria, continúa la ley diciéndonos, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de 48 horas. ¿Ven? Son estas acciones especiales que aparecen en el 322 que hace un momento comentamos. 5. En las controversias sobre alimentos, tenencias, visitas, patria potestad, niñas, niños y adolescentes, el juez para dictar sentencia no puede suspender la audiencia para emitir su decisión oral. Esto ya lo sabemos. Ahí tiene que dictar en la misma audiencia su decisión, no puede suspender por el término de 10 días, aunque el caso sea complejo. Debe tomar la decisión en ese momento. Y 6. La ley dice que serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las resoluciones en materia de niñez y adolescencia, por ejemplo, alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, pero también el despojo violento, despojo judicial, solo son apelables con efecto devolutivo, es decir, no suspensivo. Y las sentencias que se pronuncien dentro de los juicios en los que se ventilan la controversia de honorarios entre el abogado y el cliente es una acción de única instancia, no admite ni apelación ni recurso de hecho. Entonces, como podrán notar, el juicio sumario en verdad es un juicio bastante simple, a pesar de todo lo que me ha correspondido leer. Simplemente se trata de un juicio de única audiencia. Lo especial es que no cabe ni reforma de la demanda y que la reconvención solamente puede ser conexa, que es un juicio de audiencia única, que en casos de materia de niñez y adolescencia y en general asuntos de familia, el juez debe tomar la decisión en esa misma audiencia, no puede suspender, y que hay casos en los que los términos se reducen considerablemente, como es el caso de trabajadores que son dirigentes sindicales, mujeres embarazadas o en estado de lactancia que hayan sido despedidas, y también el resto de casos de niñez y adolescencia. Entonces, básicamente se sigue la estructura general de los procesos de única audiencia, se divide en dos fases. En la primera, como ya hemos visto, se trata de saneamiento, de validación del proceso, de la fijación de los puntos del debate y la conciliación, y la segunda, la práctica de pruebas, los alegatos y finalmente la toma de decisión. En fin, la misma estructura de juicios de audiencia única que hemos visto a lo largo de la clase. Simplemente me interesaba más que nada hacerles notar cuáles son los casos que la ley dice que tienen que ir por juicio sumario y especialmente que tengan en cuenta que otras leyes pueden especificar que algunas controversias van por juicio sumario. Entonces siempre es importante revisar la ley sustantiva también, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre el juicio sumario o sobre los procedimientos voluntarios que hemos repasado hoy. Algo que quizás no quede claro. Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, hasta hoy. Simplemente repasen un poco, lean el código también, tómense un tiempo de lectura para repasar el código, repasen los procedimientos sumarios y los voluntarios, y yo creo que es suficiente por hoy, y ya continuaremos la clase siguiente con los procesos ejecutivos, con el juicio monitorio y con el procedimiento ejecutivo en sí mismo, y con los títulos de ejecución también después. Entonces, lo dejamos hasta aquí, que tengan un muy buen sábado. Ana. Doctor, buen día. Doctor, ¿puedo hacerle una preguntita? Quería, para resolver las actividades y los foros en el Blackboard,
hay unos que están con una fecha que sale como atrasado, pero en otros están hasta el día 6 de diciembre. ¿Son todos hasta el 6 de diciembre? Sí, la verdad es que me he equivocado poniendo las fechas. No se preocupen, digamos, yo voy a calificar todos los foros luego de tomarles el examen. Por disposición de la universidad, no puedo, y creo que les conviene, hacer una sola actividad como hacíamos antes, con un solo ensayo final, sino que me piden que haga una especie de evaluación continuada con estos foros y tal. Entonces, ahora en adelante, y esto, gracias por la pregunta porque está bien, los deberes van a ser estos pequeños foros semanales y en fin, estas actividades que aparecen semana a semana. Vayan haciéndolas, yo las revisaré al final, ¿ok? Las fechas que están ahí están mal, digamos, fue una fecha que puse por ponerla porque me exigía el sistema, pero la pueden hacer conforme quieran, ¿no? Digamos, no es que le voy a bajar puntos a nadie, simplemente vayan haciéndolas y yo las voy a calificar al final de toda la asignatura, ¿ok? Listo, doctor. Muchas gracias.